Bueno, vamos a hablar un poco del cálculo de movimiento de tierra. Bueno, el cálculo de movimiento de tierra se va a mover durante la construcción, ¿no? De carreteras implicadas para comprar probablemente un mismo terreno, ¿no? En dos fases, ¿no? Primero el terreno original y después el terreno modificado tras una excavación del terreno. Ahí en la imagen lo vemos, ¿no? Que la máquina, la excavadora está escarbando, ¿ya? Y bueno, ¿no? Del terreno natural. Eh, Antiguamente, el cálculo del volumen de tierra no se realizaba formalmente, no, se realizaba manualmente, ¿no? Pero ahora, gracias a la nueva tecnología, que hay el AutoCAD, que hay el Revit, entre otros, se realizan mediante modelos digitales, ¿no? Eh, pero eso sí, siempre, en el, siempre en el plano topográfico, ¿no? Que de ahí comienza lo que son el cortes, todo eso, ¿no? Se divide en tres, ¿no? En tres partes, ¿no? El desmonte o volumen de tierra extraída, el terraplay o volumen de tierra aportada, ¿no? La diferencia entre ambos, si no. Bueno, vemos acá, por limpiarse las manos, ¿no? Hoy estamos hablando de algo, de un tema en particular. vemos acá el volumen entre secciones transversales. Bueno, ahí vemos el terreno natural, ¿ya? Vemos que ahí hay cuando hay una ladera se hace un corte de ladera, en el otro lado estamos viendo un corte de trinchera, más abajo vemos el terreno natural que también es una ladera. Mayormente las laderas son en la sierra, ¿no? Provincia, obviamente. Y ahí estamos viendo que hay media ladera o si no, de repente le falta relleno, se hace un relleno o terraplay. El método del cálculo aproximado, bueno, el método del compás. El método del compás determina el área, la base y los siguientes métodos. Bueno, ese método del compás consiste en calcular una longitud constantemente en L para una pendiente o determinar una pendiente, ¿no? Es muy importante el método del compás. Bueno, acá estamos viendo el método de la cota roja. Bueno, consiste en determinar el volumen de cada tramo en cortes y cada tramo en relleno, ¿no? Para multiplicar el área del área atravesada mediante el dicho tramo. Por sus longitudes o obtener los volúmenes correspondientes que se habría de sumar. Bueno, ahí vemos, ¿no? A, B y por mediante eso se puede hacer los cálculos y sumar o multiplicar. Acá vamos a ver el método relacionado de la figura, ¿no? Geométrica. Bueno, es muy importante la figura geométrica porque en el terreno siempre vemos, ¿no? Para poder nosotros multiplicar, o sea, para poder nosotros sacar nuestro cálculo, siempre vamos a hacer un trapezo, un cuadrado, un rombo o un triángulo, ¿no? Es verdad que es muy importante porque va a facilitar para hacer el cálculo ¿no? Del volumen de la Tierra, ¿no? Bueno, acá estamos viendo acá en la figura, vemos que en la línea superior del terreno, es natural, ¿no? Vemos esas rayitas, son naturales. Entonces, abajo donde dice C1 es el área 1, y abajo dicen C1, C2. Son homogéneos, son parecidos, ¿no? Ahí vamos a ver que hay rango, ¿no? Para poder nosotros hacer unos cortes, ¿no? Por ejemplo, área 1, área 2, ¿ya? No tiene que, bueno, área 1 sobre área 2 no tiene que sobrepasar 0.3, ¿no? 0.33, ¿no? Tampoco no puede pasar de 3. Entonces vamos a ver una fórmula para poder también calcular el volumen. Por ejemplo, abajo dice distancia sobre 2, ¿ya? Entre paréntesis es área 1 más área 2, ¿ya? Y sale el volumen. Se multiplica por la distancia y sale el volumen, ¿no? Eso también se hace mayormente, bueno, si esto en caso no está fuera del rango señalado, ¿no? Que le mencioné, entonces se tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Tendría que hacer la distancia sobre 3, la fórmula de abajo, que dice entre paréntesis área 1 más área 2 más raíz cuadrada, y área 1 más por área 2, y me va a salir el volumen.
Acá en la selección mixta en que los puntos de perfiles de proyectos con el terreno está desgastado, vamos a ver acá que los terrenos no siempre van a ser iguales. Vemos acá que vamos a hacer lo que es un corte y un terraplay, ¿no? Vamos a ver ahí. Acá en el siguiente es muy importante antes de poder nosotros hacer un corte, un retraplay, es muy importante analizar, ¿no?, la distancia, ¿no? Ya que la distancia ya que la distancia es muy importante para poder hacer corte y retraplay. Ahora vamos a ver, tenemos que ayudarnos para que sea mucho más fácil, tanto para nosotros tenemos que ayudarnos en un AutoCAD o en cualquier programa, ¿no?, para que sea mucho más fácil y más preciso y más rápido, ¿no? Vemos que ahí nos estamos empleando con ese corte uno, ¿ya? Vamos a ver cuánto volumen hay, entonces la fórmula sería distancia sobre 3, ¿ya? Y entre paréntesis sería el área 1 más área 2 más raíz cuadrada de área 1 por área 2, ¿ya? Y no va a salir el volumen, ¿no? Igualito sería con la Terraplay. Terraplay sería lo mismo, simplemente se cambiaría nada más. Por ejemplo, distancia entre 3, ¿ya? Y igualito sería área Retaplay 1 más área Retaplay 2 más raíz cuadrada de Retaplay 1 más Retaplay 2, nos sale también el volumen de Retaplay. Cálculos de volumen y el diagrama masa. Consiste en determinar, ¿no?, como se ve en la imagen, en el eje de las IES, como mi compañero estaba explicando, lo que es esto, el volumen, y en el eje transversal, que sería la longitud del tramo, ¿no? El diagrama de la masa son las ordenadas de la curva de la masa en una estación determinada. Es la suma algebraica de los volúmenes del terraplén y de corte en los últimos afectados por su coeficiente de la variabilidad volumétrica. Como vemos en la imagen, si tenemos corte, la curva masa sube, ¿no?, en las abscisas. La definición sería: la curva masa nos permite determinar los movimientos de cortes y terracerías al establecer un esquema más eficiente al cual corresponden los costos mínimos, el único impedimento para compensar rellenos y excavaciones en la calidad de materiales. Los objetivos de la curva masa. Al aprovechar el material de excavación para contribuir el terraplén logrado en una compensación total sin que exista sobrante o falta de material. Aprovechar al máximo los cortes para compensar los terraplenes con las menores distancias posibles del transporte y reducir mínimo los desperdicios provenientes de los cortes de préstamo material para construir los terraplenes. Obtener la mejor forma de distribuir el material para minimizar el transporte. Si bien sabemos que para nosotros tener un terraplén, máximo tenemos que tener la distancia o para eliminar el material de 100 metros. Mayor a 100 metros de distancia sería un costo adicional, ¿no? Los procedimientos para elaborar la curva masa. Se proyecta la rasante sobre el dibujo del perfil del terreno. Como vemos en la imagen, se determina en cada estación en los puntos en los que ameriten espesor de cortes de terraplén. Se dibujan las secciones transversales topográficas, secciones de construcción con los taludes escogidos según el tipo de material. Se calculan las áreas transversales del camino por cualquiera de los métodos conocidos. Se calculan los volúmenes abundando los cortes o haciendo la reducción de los terraplenes según el tipo del material escogido.
Aquí podemos ver, compañeros, más adelante en la diapositiva vamos a poder ver cómo calculamos el diagrama masa. Aquí vemos en la primera imagen lo que es el terreno natural, ¿no? Conforme vamos haciendo el corte, el, el diagrama sube. De acuerdo si vamos a tener un terraplén, el diagrama masa disminuye. Eh, Cuando tenemos una intersección longitudinal con el punto céntrico del corte, entonces quiere decir que vamos a tener una compensación de relleno, corte y relleno. ¿Para qué nos sirven las áreas? Porque al final, para elaborar nuestro cuadro, nuestra tabla, tenemos que, tenemos que conocer cuál es nuestra área y cuál es nuestro volumen para poder calcular los sobrantes y los rellenos en la curva. Se dibuja la curva masa con los volúmenes en el sentido vertical, como lo mencionábamos, y el cadenamiento en el sentido horizontal utilizando el mismo dibujo del perfil. Cuando está dibujada la curva masa, se traza una compensadora en una línea horizontal que corta la curva en varios puntos. Podría dibujarse en varios límites compensadores para mejorar los movimientos, o teniendo en cuenta que se compensan más los volúmenes cuando la misma línea compensadora corta más veces a la curva. Aquí tenemos en la imagen más detallado cómo se ve el corte, ¿no? El material a préstamo, como le decía, si mi curva incrementa mientras más corte haga. Propiedades de la curva masa. 1. Entre los límites de la excavación en la curva, crece de izquierda a derecha y decrece cuando hay un terraplén. Como les mencionaba anteriormente, mientras más corte tengo, la curva aumenta. Ligeramente disminuye donde tengo un terraplén. 2. En las estaciones donde hay un cambio de excavación, a relleno habrá un máximo y viceversa. 3. Cualquier línea horizontal que corte en la curva masa en 2 puntos marcará cadenamientos consecutivos entre las cuales habrá compensación. La 4. Cualquier línea horizontal que corte a la curva masa en 2 puntos marcará encadenamientos consecutivos entre la cual también habrá una compensación. El área comprendida entre la curva masa y la compensadora es el producto de un volumen a distancia, como les venía diciendo. Si yo tengo 100 metros, de 100 metros a más, eso conlleva a un sobrecosto, ¿no? Mientras yo tenga la menor distancia de mi corte, voy a tener que hacerlo con un tractor o con la máquina que yo esté cortando. Mi pasado los 100 metros, necesitaría de camión volquetes, etcétera, ¿no? Acá tenemos la tabla de la curva masa que en los puntos amarillos, en las columnas amarillas, parte izquierda, vemos que son los puntos, ¿no? Que están de 20 en 20, cada 20 metros. La elevación del terreno, que son datos que tenemos. En la tangente vertical, que estos son datos también que vamos a obtener, que ese dato se nos da. La elevación de la subrasante en la columna H, también son puntos son datos que vamos a obtener. Ahora, en los espesores del corte terraplén, tenemos, ¿no? Es la resta entre la elevación del terreno y la elevación de la subrasante. En la fila 3, si nosotros hacemos la resta,
vamos a lograr obtener 0,97, así sucesivamente. ¿Por qué negativo? Porque ahí vamos a tener lo que es el terraplén, ¿no? Como un relleno. Y cuando son positivos, son los cortes. En las áreas también, como ya lo veíamos, mi compañero explicó los volúmenes, ¿no? Metrados. Eso también es un dato que vamos a obtener en el corte, ¿no? El corte en la columna M y N, tenemos el resultado de qué forma. Vamos a hacer la suma en el terraplén para nosotros tener el otro volumen. Vamos a sumar el segundo más el primero y obtenemos 25,90. En las distancias, ¿por qué 10? Porque está de 20 en 20 en la estación. Fijamos en la columna A, parte izquierda, está con una progresiva de 20 metros. Y 10 es un múltiplo de 20, ¿no? 20 entre 2 sería 10, y tendría de 10 en 10 sería 10 entre 2, en este caso sería 5. Para el volumen de terraplén que vemos en la columna, en la última columna, sería la suma, ¿no? La suma de áreas con la distancia. En este caso es 15 más 25, perdón, la multiplicación de terraplén por la semidistancia. 25 por 10, que sale 590, así sucesivamente. Es el trabajo de energía y potencia de maquinarias sencillas complejas. Las máquinas pierden algo de energía debido a la fricción u otras cosas, ¿no? La eficiencia mecánica es una medida que se obtiene a partir de lo que se invierte. Esto es el trabajo útil generado por la energía suministrada, ¿no? Factores que incluyen el rendimiento de los equipos. A, factores humanos, destreza y pericia de los operadores. B, factores geográficos, condiciones del trabajo, de condiciones climáticos según la ubicación y la altitud media. C, naturaleza de terreno, ¿no? Para establecer el tipo o tipos de maquinarias a utilizarse de acuerdo al material que conforma el terreno, en lo cual se va a trabajar el terreno rocoso, arcilloso o mantanazo. Factores que incluyen el rendimiento de los equipos, ¿no? Factores secundarios, proporciones de equipo para determinar el volumen de equipo a emplear, la distancia a lo que los materiales deben transportarse o moverse, para establecer el tipo de cantidad de maquinarias a utilizar, teniendo en cuenta la longitud, pendiente, condiciones de camino, de acarreo, superficie de áreas de carga, el uso adecuado de equipo, para determinar con exactitud las máquinas a utilizar. Metas por alcanzar, para establecer rendimiento aproximados y tipos de máquinas a utilizar, de acuerdo a la misión y plazos. Personal, para establecer de acuerdo a su capacidad de operación, mantenimiento, control y supervisión, el tipo de máquinas que ofrezcan mayor facilidades. Los factores para la selección de maquinaria, ¿no? Tipos de materiales, tipo de tamaño de equipos, de transportes, capacidad de transporte de carga, volumen de material, volumen que se va a mover en la unidad de tiempo, longitud de acarreo, tipo de camino, maniobrabilidad, compactación y costo, ¿no? Clasificación de equipos mecánicos. Tenemos el tractor, motonivelador, cargador frontal, volquete, excavadoras, rodillos, cargadores frontales, rodillo, compactador, pavimentadora. Como consiguiente, sacamos el cálculo de rendimiento de maquinaria de construcción
de las carreteras con la máquina de tractor, ¿no? Factores de conversión de volumen. Vemos una tabla de factores de conversión, ¿no? Según el tipo de suelo. Tenemos acá la fórmula para poder sacar los factores, ¿no? Lo que te piden, que es el resultado, que hay una fórmula que es la capacidad, factores de conversión por eficiencia, entre el tiempo, ¿no? Al siguiente voy a mostrar un ejemplo. Ejemplo 1, ¿no? Según acá nos dan un problema, si el trabajo de un tractor, ¿no? La distancia es 7 en tierra común, distancia de transporte de 30 metros con un empujador, ¿no? Ahí nos dan la capacidad, de los factores de conversión, la eficiencia, ¿no? Y ahí determinamos el número de cúbicos movidos por hora, ¿no? El tiempo fijo, tiempo variable, y hay una fórmula, y según la fórmula acá sigue el mismo ejemplo. El tiempo de retorno, consideremos la velocidad en 4 metros, ¿no? Y ahí solamente ponemos los 4 metros, la fórmula ya está para sacar el tiempo, 30 por 60 por el tiempo, que son 4 horas, y ahí sacamos los minutos, ¿no? Y el ciclo total, ¿no? Para sacar el ciclo total, hay otra fórmula que es el del rendimiento, ¿no? Y con los que nos dieron en el problema, se saca el rendimiento, ¿no? Y ahí se saca el rendimiento que se va a obtener el tractor, ¿no? Acá es otro cálculo de motoniveladora, ¿no? Acá también es una fórmula, ¿no? Que te dice el número pesadas por distancia recorrida, entre, entre velocidad de tractor por factor de eficiencia, ¿no? Ahí sacamos eso es una fórmula, otra fórmula pues, de rendimiento, que también es la distancia por el ancho entre tiempo, ¿no? Ahí vamos a mostrar el siguiente problema. Ejemplo, ¿no? Ahí te dan todo para el problema, y acá te piden el tiempo total, ¿no? Tiempo total, y la fórmula que se mostró en la anterior, y con todo lo que nos da el problema, solo reemplazamos y sacamos el tiempo total, ¿no? Y las horas que se va a trabajar. La carga frontal, ¿no? Carga frontal, también hay otra fórmula, ¿no? Reemplazando los valores. Reemplazando los valores que no nos piden, ¿no? Según lo que nos dan los valores, y sacamos el resultado de lo que nos pide para sacar la carga frontal, ¿no? Ahí está acá un problema de carga frontal. Reemplazando, calculamos el ciclo de trabajo, ¿no? Que ahí nos da el ciclo de trabajo para poder tener el tiempo del ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, si solamente reemplazamos, y también nos pide calcular rendimiento, y ahí sacamos, ¿no? En caso de un volquete, también tenemos que el cálculo del ciclo de trabajo, ¿no? También es otra fórmula que nos da, ¿no? El tiempo de descarga y el tiempo de carga, y reemplazamos, y el cálculo de rendimiento también, reemplazamos los valores que nos da ahí para los que nos pide, ¿no? El resultado, y solo reemplazamos, y ahí nos va a sacar, nos va a salir, ¿no? Nos va a salir lo que nos pide para sacar el volquete, el ciclo de trabajo, o el rendimiento que nos pide, ¿no? Este es igual, ¿no? Acá nos pide para sacar el volquete, cuántos volquetes podemos para el trabajo, ¿no? Calculando, según la fórmula, el tiempo de descarga en minutos, el coeficiente, capacidad, ¿no? Toda la fórmula solo reemplazamos, y podemos obtener los aproximados, ¿no? Como ahí nos sale de 3,48 aproximado, pero se redondea a 4, ¿no? Que son 4 volquetes, que es lo que utilizaría, ¿no? Esa es la fórmula que se mostraba anteriormente, ¿no? El número de camiones, volumen de movidos, los minutos, el tiempo de viaje, el tiempo de carga, ¿no? El tiempo de descarga, la capacidad, y sabiendo todo eso, ahí nos va a salir los números de camiones que se va a utilizar. Ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para calcular los números de camiones que
se va a utilizar, ¿no? El tiempo de viaje y según la fórmula que nos dan, nos reemplazamos y podemos obtener eso, ¿no? Ese es lo mismo anterior, pero ese es en camiones, ¿no? El número de ciclo por hora, ¿no? Acá vemos que el tiempo varía el 1 que es la carga, el 2 el acarreo y el 3 que es la descarga y así es el ciclo, ¿no? Así es y regreso otra vez. Ese es el tiempo de espera de maniobra y las demoras. Acá sacamos el ciclo de horas, ¿no? Según la fórmula, el que te dice para sacar el ciclo de horas son 60 minutos por hora, tiempo promedio de ciclo, por minuto es lo que nos da, ¿no? Y podemos sacar el resultado para sacar los ciclos de hora de trabajo de cada camión o cada tractor, ¿no? El cálculo de producción, ¿no? Según su función de capacidad de máquinas, producción teórico por hora, capacidad de máquinas, ¿no? Número de ciclo de horas que hace el trabajo de las maquinarias, según la producción real, la hora, capacidad de máquinas, el número de ciclos, factores de corrección, factores de llenado, eficiencia, ¿no? De todo eso son los cálculos de producción. El ciclo por hora, ¿no? Ahí nos da una tabla de ciclos por hora y según la fórmula salen los ciclos de hora de los minutos que va a trabajar la maquinaria, ¿no? La eficiencia de obra, ¿no? También hay otra forma para sacar la eficiencia de obra, los minutos efectivos de trabajo por hora, o entre los 60 minutos por hora, ejemplo 50 entre 60, es igual a 0,83, que es el 83%, ¿no? Y ahí es como se saca la eficiencia de la hora, ¿no?